Hola chicos, en la clase de hoy vamos a hablar acerca de las funciones avanzadas. Las funciones avanzadas son las mismas que hemos trabajado como suma, resta, multiplicación, promedio, máximo, contar o contara. Pero en este caso vamos a trabajar con ellas y vamos a crear una forma de proteger estos datos para que en un futuro que nosotros tengamos una base amplia de información podamos compartir los documentos y de este modo no puedan ser editados los campos básicos como números o registros y que no pueda ser alterada la información. Te explico. En esta pantalla tengo una base de datos de Excel. Muchas ocasiones nos comparten un archivo y encontramos que los campos no se pueden editar o que están protegidos con una contraseña. Y esto es lo que pasa cuando nosotros queremos proteger los datos en un documento, en este caso en una hoja de cálculo de Excel o en una hoja de cálculo en Drive. Aquí te voy a mostrar cómo podemos tener una base de datos con registros que necesito yo que no se modifiquen o que no sean alterados. En la pestaña, en este caso de mi primer hoja, en mi libro de Excel, pues encuentro el menú que ya todos conocemos, donde está archivo, inicio, insertar y ya veo la cinta de opciones más completa. Para yo poder trabajar con la protección de datos, me tengo que ir al menú de revisar. En el menú de revisar, en la cinta de opciones, está un campo que dice proteger. Yo tengo aquí la opción de proteger hoja o de proteger libro. ¿Para qué me sirven estas dos opciones? En este caso, proteger una hoja impide que otros usuarios realicen cambios no deseados, limitando la capacidad de modificación que ellos pueden tener sobre la hoja. Por ejemplo, bloquear celdas para que ellos no puedan realizar estos cambios. Y en proteger libro, impide que los usuarios realicen cambios en todo el archivo como eliminar las hojas, moverlas u ocultarlas. Yo puedo tanto proteger la hoja que estoy trabajando como proteger el libro. Ya ves que podemos tener como un ejemplo 5 hojas en un libro. Bueno, yo puedo proteger una hoja y las demás no. O puedo proteger el libro completo y que no pueda realizarse ninguna edición. ¿Cómo puedo proteger la hoja? En este caso, en el menú de revisar, en el menú de proteger, le doy clic a proteger hoja y se habilita un menú desplegable. Puedo tener la opción de agregar una contraseña para proteger hoja y desprotegerla, o puedo protegerla sin necesidad de que me pida alguna contraseña para ingresar. Yo te recomiendo que si no quieres restringir algún tipo de campo, por ejemplo, en esta área donde dice permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo, o sea, tienes las opciones de qué le vas a permitir al usuario que realice mientras la hoja está protegida. Entonces, lo único que él puede hacer mientras la hoja está con candado es seleccionar celdas como para mover y desplazarse dentro de ella, y seleccionar igual las celdas bloqueadas. O sea, bloqueadas y desbloqueadas son las únicas celdas que él va a poder ver y mover, pero no va a poder ni eliminar filas, ni columnas, insertar hipervínculos, filas, aplicar formato, nada. Entonces, yo te recomiendo que si no quieres que haga nada más que solo moverse dentro de la hoja, dejes el check de estos dos puntos. Y en este caso vamos a proteger la hoja sin contraseña. Entonces, lo único que vamos a hacer es aceptar, y en automático tú puedes ver que el menú en la cinta de opciones de tu libro de trabajo cambia a un tono gris en donde se ven deshabilitados ciertos botones. Te das cuenta, no puedes modificar ningún área de trabajo en el texto, ya sea insertar columnas, filas, etcétera. En este caso, si yo quiero seleccionar esta celda, lo puedo hacer, sin embargo no puedo modificarla. Voy a intentar escribir aquí y me va a aparecer este mensaje que la celda del gráfico que yo acabo de seleccionar está en una hoja protegida y que es posible que se pueda es imposible que se pueda trabajar. Si yo comparto este archivo, te fijas, o sea, toda la hoja está protegida, toda la hoja. Y al abrir una segunda hoja, como lo hice ahorita, puedo escribir y no pasa nada, si me deja, porque la única hoja protegida es esta, en este caso la que dice taller de lectura y comprensión. Entonces,
¿Para qué me sirve esto? Si yo necesito enviar este archivo a una persona por correo, pues yo la limito a que pueda modificar estos datos y los altere. Solo puede observarlos, como para ver detalles, más no trabajar con ellos. Pero también tengo la opción de editar ciertos rangos aún y con la hoja protegida. Entonces, antes de enseñarte cómo dar la oportunidad de editar ciertos datos, cierro el tema de la protección de hoja diciéndote que puedes añadirle una contraseña o no para que esté protegida la hoja, esté bloqueada. Yo te recomiendo que si no eres tan olvidadizo, no lo protejas con una contraseña porque en ocasiones se nos puede olvidar la contraseña y no se recupera. Y puede ser que el archivo lo pierdas por no saber o recordar la contraseña que le hayas ingresado. Si tú quieres desbloquear o desproteger la hoja, lo único que tienes que hacer es ir al menú de revisar y desproteger hoja y en automático ya vas a poder modificar la celda. Si tú quieres decirle a la persona a la que le vas a compartir la hoja protegida que lo único que tiene que hacer es desproteger la hoja sin contraseña, pues lo va a hacer para modificar los datos, pero hay gente que no se da cuenta siquiera que la hoja está protegida sin contraseña. Y hay gente pues que sí lo indaga. Entonces, pues ya es decisión tuya con contraseña o sin contraseña. Ahora, te decía, ¿cómo puedes modificar ciertos rangos teniendo una hoja protegida? En este momento la hoja está sin candado. Yo puedo editar cualquier campo. Está como normalmente lo conocemos. Pero en este caso te puse que desde la columna G hasta la J en la fila 14, yo te sombreé con este color un rango de datos para que vieras que este en específico no se va a poder modificar, perdón, y el resto no. ¿Cómo lo hago? Antes de proteger la hoja me voy igual a revisar datos y hay un apartado en proteger en la cinta de opciones que me permite a mí configurar ciertos intervalos y elegir qué es lo que pueden realizar los usuarios con los intervalos que acabo de seleccionar. Si le doy clic a permitir editar rangos, se abre un menú desplegable en donde me dice cuáles son los datos que yo quiero que estén desbloqueados, con contraseña o sin contraseña. En este caso, como es la primera vez que lo voy a hacer, no hay ningún registro aquí de algún dato anterior que yo haya protegido. Lo que voy a hacer es darle clic a nuevo y el primer rango que yo voy a permitir que se edite, pues le voy a llamar rango 1 y donde dice correspondiente a las celdas, yo tengo la oportunidad de elegir con mi mouse el rango específico que quiero que se pueda editar. Si yo le doy clic aquí, se habilita la celda de esta forma, pero puedo tomar cualquier otro campo. En este caso voy a tomar de aquí y voy a arrastrar toda esta área naranja. Si te fijas en la parte de arriba se están moviendo la numeración de las celdas. Suelto y me dice aquí que el rango correspondiente de celdas es de la G1 a la, aquí está, de la G1 a la J14. No le voy a poner contraseña, solo le voy a dar a aceptar y en este momento el título de mi rango y la descripción de a qué pertenece ese intervalo se queda registrado como el rango específico que sí puede ser editado. Ya después de que hice ese paso, lo que hago es aplicar y aceptar, ¿ok? Hasta el momento yo puedo editar cualquier otro dato de la hoja, ¿verdad? Pero para que esto se ejecute de manera que mi hoja quede protegida y este dato pueda ser modificable, el segundo paso que tengo que hacer es proteger hoja. Igual, no le voy a poner contraseña, le voy a dar clic en aceptar y en automático, si tú te fijas, yo puedo seleccionar, porque era la opción que yo le había permitido que el usuario pueda desplazarse dentro de la celda, pero si yo quiero borrar este dato, no me va a dejar. Este dato tampoco. Si yo quiero hacer cualquier cosa fuera de lo naranja, no me va a permitir. Sin embargo, los datos que están en naranja, sí los puedo modificar. ¿Te das cuenta cómo esta opción de permitir editar rangos me dio esa posibilidad de que un espacio, en este caso un intervalo, fuera editable mientras la hoja está protegida? Hasta aquí. Esto nos sirve a nosotros para saber cómo proteger datos y cómo poder modificar algunos estando la hoja protegida. Ahora sí, te voy a explicar cómo vas a aplicar tú
esta actividad en un ejercicio que te voy a mostrar. En este ejercicio está una base de datos de la frutería de Don Pablo. Existen artículos, en este caso son frutas, donde nos están mostrando los kilos que se vendieron en esta frutería, el precio por kilogramo y las ventas que se realizaban en ciertos meses. En este ejercicio te pide que leas las instrucciones de lo que necesita la persona encargada de la frutería, en este caso Don Pablo, que necesita saber el valor total de sus ventas de la frutería. Del valor total de sus ventas, te dice que el 12% es de ganancia para él y quiere saber a cuánto equivale ese porcentaje por cada fruta. Don Pablo también necesita saber cuál es la fruta con el precio más caro y la fruta con el precio más barato. También necesita contar el número de frutas. Para esto tú ya debes de tomar en cuenta que existen funciones o fórmulas que nos ayudan a saber cómo obtener un máximo, un mínimo, cómo obtener un porcentaje y cómo poder multiplicar o sumar ciertos datos específicos. En esta ocasión yo te puse en color rojo las celdas en las que van a ir resultados obtenidos de las operaciones que vas a realizar de los datos que están en celeste. O sea, aquí tú vas a realizar una operación insertando la función específica, trabajando con los datos que están en el resto de la tabla. En la parte de abajo está una fila de totales por cada columna y están ciertas preguntas en donde te pido que por favor las leas, las analices y las contestes, y en cada celda roja, dependiendo la pregunta, deberás insertar una función o una fórmula según lo que te esté pidiendo la pregunta. Después de haber contestado el ejercicio, lo que vas a hacer en esta ocasión será proteger la hoja y dejar habilitadas las celdas que están con color rojo. Te vuelvo a repetir, lo que vas a hacer después de contestar correctamente tu ejercicio es proteger la hoja y dejar habilitados los rangos que están con color rojo. O sea, al momento en que termines tu ejercicio respondido, toda la hoja va a estar protegida a excepción de estas celdas que sí van a poder ser modificables y estas no.